Listo, muchachos, iniciamos con nuestra clase de hoy. De Excel. ¿Lograron averiguar lo que les comenté la clase pasada? ¿A los 8 personas? Yo fallé la clase pasada, no pude estar porque no tenía internet. Ok, ¿y el resto de los que están presentes? Miren, para saber manejar Excel, pues hay que tener unos, ya a nivel de fórmulas, ¿sí? Porque el resto es muy sencillo, ¿sí? Ustedes han manejado Word, han manejado PowerPoint y ya saben cómo se maneja el tema de los formatos, ¿sí? No creo que debamos redundar en ese tema. Tenemos un texto, ¿verdad?, en una celda y queremos aplicarle formato, pues ya sabemos cómo aplicarle, cambiarle el tipo de letra, cómo ampliarle el tamaño, cambiarle el color, ponerle en negrita, en cursiva, en subrayado, ¿sí? Ponerle un color de fondo a la celda, centrar el texto, ¿sí? Alinearlo, ¿sí? Esto es estándar en toda la suite de Office, ¿sí? Ya lo hicimos en PowerPoint, lo hicimos en Word y ustedes ya lo manejan desde hace rato. Aquí lo nuevo de Excel, ¿sí? Y donde debemos, digamos que sacarle provecho a esta hoja de cálculo es precisamente en esas operaciones donde podemos tener ese plus que nos brinda, ¿sí? Y hacer, digamos que algunos tipos de actividades de forma mucho más sencilla, ¿sí? Pero para eso necesitamos eh, conocer algunos temas matemáticos, cómo hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, y cómo sacar un porcentaje, cómo sacar un promedio, ¿sí? Cuál es la jerarquía de los operadores matemáticos, ¿sí? Porque si desconocemos todos esos temas que son básicos, obviamente cuando comencemos a hacer cálculos en Excel, pues estos no van a salir correctos, pero es porque posiblemente no supimos aplicar bien estos conceptos, ¿sí? Entonces, recordando un poco la clase pasada, les decía que Excel está conformado por filas, por columnas, que las filas son las líneas, ¿verdad?, horizontales, que las columnas son las verticales, ¿sí? Y que la intersección entre una fila y una columna se denomina celda, ¿sí? Que Excel, dentro de sus funciones, recibe algo que se llaman rangos, ¿verdad? Y que un rango puede ser una celda, un conjunto de celdas de una fila, un conjunto de celdas de una columna, lo que podríamos denominar una submatriz, que son varias filas, ¿verdad?, seleccionadas de diferentes filas y columnas, ¿sí? Y lo que podríamos ser selecciones salteadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos selección en Excel de varias celdas? Bueno, eso lo hacemos con clic sostenido teniendo una celda, ¿sí? Hacemos clic sostenido sobre esta
y nos vamos desplazando, ya sea hacia la izquierda, ya sea hacia la derecha, sea hacia la parte superior o inferior. Y con eso nosotros hacemos la selección del rango que requiramos. ¿Cómo podemos hacer selección de celdas salteadas? Pues eso es a través, seleccionamos la primera celda donde nosotros queramos que queramos seleccionar, y con la tecla control, ¿sí?, seleccionada, comenzamos a hacer clic en la celda que nosotros queremos, ¿sí? La tecla control es la que se encuentra en la parte inferior del teclado, del lado en la primera fila, y tiene como abreviación esas letras, ¿sí? CTRL, esa es la tecla control. Tenemos dos, una está al lado izquierdo y otra está al lado derecho. Entonces, dejando esa tecla presionada, ¿sí?, vamos haciendo clic sobre las celdas que nosotros queramos seleccionar. Esto es para hacer selecciones dispersas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente, ¿verdad? Sé que acá hay algunos que ya tienen dominio de Excel. Cuando nosotros vamos a habilitar las funciones o hacer los cálculos sobre una celda, ¿sí?, uno lo que tiene que hacer inicialmente es colocar el signo igual. Tan pronto uno le coloca el signo igual, Excel entiende que nosotros vamos a ingresarle una función o una operación matemática. De lo contrario, si lo que vamos a registrar es texto, simplemente pues escribimos, y fíjense que no tuvimos que colocar el signo igual, ¿sí?, porque es un texto normal. Cuando nosotros vamos a hacer cálculos o vamos a hacer vamos a utilizar las funciones de Excel, debemos colocar el signo igual, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí, jóvenes? Ok. Vamos a mandarlo por el chat a ver si es que nos están escuchando. ¿Están escuchando, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahora todo menos. Ok, hasta ahora todo claro. Bueno, continuamos entonces. Ahora, vamos a comenzar con operaciones sencillas. Nosotros podemos hacer nuestras operaciones o nuestras funciones o nuestras fórmulas de una manera muy general o de una manera muy específica. Todo depende de cómo nosotros hayamos planeado el ejercicio. Mi recomendación siempre va a ser, ¿verdad?, que ustedes planteen sus fórmulas, ¿sí?, de una manera general. ¿Por qué de una manera general? Porque esto les va a permitir a ustedes, ¿sí?, hacer cambios puntuales en todo su libro o en su hoja de cálculo, y que esta pues se actualice de una manera mucho más práctica y no tenga que entrar a hacer ediciones de las funciones. ¿Cómo así, profesor? A veces nosotros necesitamos hacer algo, por poner un ejemplo sencillo. Necesitamos hacer una multiplicación, y esto es muy válido. 80 por 120. Eso nos da 9.600. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos
¿verdad? Actualizar esa fórmula, ¿sí? O actualizar ese valor o cambiar como tal los valores de la operación. Nos tocaría entrar a la fórmula y cambiar los valores, ¿sí? Porque esta sería una función específica. Entonces, si ya no son 120, sino 180, me toca entrar a editar la fórmula para que se actualicen los cambios. Y si yo tengo una cantidad de celdas, ¿sí? Que tienen esa fórmula, imagínense cuántas veces me tocaría hacer esa multiplicación. Vamos a poner de pronto esto con un ejemplo más sencillo, ¿sí? Vamos a hacer una tablita de valores, ¿sí? Donde nosotros tendríamos por acá un artículo, podríamos tener el valor de compra, ¿sí? Vamos a colocarle un artículo manzana, listo. Aquí tenemos esos tres artículos. Valor de la compra, vamos a decir, me llevé 10 artículos y la manzana cuesta 500 pesos. Me llevé 3 peras y las peras cuestan 1200. Y me llevé 2 melones y cada melón cuesta 3000 pesos. ¿Sí? Si se dan cuenta, la operación está bien, ¿sí? Ahí nadie está diciendo que la fórmula matemática está mala. Pero si se dan cuenta, esa es una fórmula muy particular, ¿sí? En el sentido de que los datos que están allí pueden cambiar, ¿sí? Pero si yo necesito en algún momento, porque me equivoqué del valor o de la cantidad, me tocaría entrar a editar la fórmula. Algo muy diferente sería si empezamos a hacer uso de referencias en Excel. Vamos a hacer el mismo cuadrito, lo vamos a tener por acá, artículos, por acá ponemos cantidad, por acá podemos poner valor y el valor total. ¿Sí? Vamos a tener la misma manzana, pera y melón, ¿sí? Las mismas cantidades que serían 10, 3, 2, y los mismos valores que fueron 500, 1200 y 3000. Listo. Entonces, hacemos fórmulas mucho más genéricas, mucho más amplias, que nos permitan a nosotros tener libros que actúen de forma dinámica, ¿sí? Entonces, ahora la fórmula, fíjense que esta es una fórmula matemática, ¿sí? Con valores estáticos, porque los valores están implícitos en la fórmula. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es una función, ¿verdad? Pero con valores de referencia. ¿Por qué con valores de referencia? Porque no vamos a referenciar como tal el valor, sino la celda que tiene el valor. Entonces, vamos a hacer, esto es igual a lo que tiene la columna H4. Entonces, ¿cómo referenciamos las celdas? Podemos hacerlo de dos maneras. Uno, que no es una mala práctica, pero es bastante demorado, podemos escribirlo, ¿sí? Sería H4, ¿sí? Y ahí, si se dan cuenta, nos selecciona el valor, pero hay una forma más rápida de hacerlo, y es que tan pronto nosotros hacemos el igual, hacemos clic sobre esa celda. Y con eso minimizamos cometer errores al momento de seleccionar como tal la celda.
Ahora, la operación matemática es cantidad por valor. Sabemos que la cantidad la tenemos en la celda H4, ¿sí? Ahora viene el signo de la operación, que es la multiplicación por lo que tiene la celda I4, ¿sí? Y ahora, si se dan cuenta, nuestra fórmula lo que tiene no son valores, sino referencias. Es allí donde muchos dicen que Excel es complicado, que Excel es difícil, que Excel, cuando se hacen las fórmulas, se escriben un poco de cositas ahí todas raras que no se entienden, ¿sí? Pero hay que conocer cómo funciona. Porque fíjense que esta fórmula no está mala, esa fórmula está bien hecha, ¿sí? Pero si la manzana ya no cuesta 500, sino que me equivoqué, y cuesta 700, ¿qué me toca hacer allí? Y a veces no somos precavidos. A veces en vez de entrar a editar la fórmula, que ¿cómo editamos una fórmula? Si se dan cuenta de esta barrita que tenemos aquí, esta es la barra de fórmula. Cuando nosotros vamos a editar una fórmula, tenemos que seleccionar o hacer clic sobre la celda y luego hacer clic en el texto de la barra de fórmula para entrar a editarla. ¿Qué hacemos generalmente? ¿Verdad? Cuando no conocemos esto, hacemos clic sobre la celda y empezamos a escribir. Y si empezamos a escribir, ¿qué pasó? Borramos la fórmula. Eso implicaría que nos toca hacer la fórmula nuevamente, ¿sí? Entonces, vamos a cancelar eso con Escape para no borrar la fórmula anterior y entonces vamos a editar la fórmula. Hacemos clic en la barra de fórmula y ahora sí, actualizamos el valor y damos Enter. Fíjense que él automáticamente hizo el cálculo. Pero me tocó entrar a editar la fórmula. Es lo que yo quiero que ustedes puedan apreciar de lo beneficioso que es trabajar con las referencias que Excel nos da, ¿sí? Si se dan cuenta, la fórmula esta que hicimos hace uso de la referencia. Y cuando nosotros hacemos clic sobre la barra de fórmula, fíjense que nos pone el color. Y esa fórmula, ¿a qué equivale? A multiplicar H4 por I4. ¿Y qué es H4? Es la cantidad. ¿Qué es I4? Es el valor, ¿sí? Entonces estamos haciendo una multiplicación cuando ya lo tenemos en valores de lo que tiene esa celda, que sería 10, por lo que tiene esta otra celda que es I4, que es 500, y la operación matemática sería 10 o 500, ¿sí? ¿Qué nos permite eso? Que si no son 10, sino que son 5, yo cambio el valor de la celda y él automáticamente me actualiza el valor de la operación. Pero en este caso, o en el ejemplo anterior, si yo quisiera hacer ese cambio, me tocaría entrar a cambiar la fórmula. Y esto porque es una fórmula sencilla. Pero pónganse ustedes que fueran fórmulas mucho más complejas. Entrar a editar esa fórmula hace que nosotros podamos cometer errores y que toda la información que estamos presentando en ella pues no sea fidedigna, ¿sí? Sea información con error. Entonces aquí tenemos como tal el valor de esa operación. Y no sé si recuerdan que la clase pasada yo les hablé acerca de unos mecanismos que tiene Excel. Cuando generábamos el listado para hacer la combinación de correspondencia entre Word y Excel, hacíamos una serie de rellenos, ¿sí? Y esa serie de rellenos, ¿verdad?, nos permitió hacer una secuencia, ¿verdad?, fue de número telefónico, ¿sí? Y para el caso del correo electrónico, ¿verdad?, hacer una concatenación. La concatenación es el término que se utiliza cuando se hace la unión de dos o más cadenas de texto, ¿sí? Porque con las cadenas de texto no se hacen suma, lo que se hace es que se concatenan, ¿sí?
Entonces, y lo que hicimos fue hacer una serie de rellenos, ¿sí? Las series de relleno nosotros las podemos realizar con fórmulas o con celdas que tienen fórmulas o con celdas que tienen datos. ¿Cuál es la diferencia de una celda que tiene datos y la que tiene fórmulas? Pues fíjense que para este caso, esta celda, ¿verdad? Que en la cual nosotros estamos colocando el valor de la manzana y la cantidad del artículo manzana, y donde estamos colocando en texto, ¿verdad?, el artículo. Estas son celdas que tienen valor, ¿sí? Porque lo que tienen es un valor. Para este caso son números y para este caso son textos. Sin embargo, esta celda que está acá, que tiene la operación matemática, no tiene valor, sino que tiene una fórmula, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, vamos a hacer nuevamente el ejemplo de relleno, ¿sí? De la serie, ¿sí? Yo tengo por acá este número. ¿Y cómo hacemos los rellenos o las series en Excel? Aquí tenemos ese número, ese que pone como un puntico allí en la esquina inferior derecha. Ponemos el puntero del mouse allí y con clic sostenido, cuando nuestro puntero se pone en una crucecita negra, con clic sostenido hacemos hacia abajo, ¿sí? Y él automáticamente nos manda este menú contextual. Fíjense que la primera opción es de copiado de celdas, ¿sí? Y el copiado lo que nos hace es colocar el mismo valor en cada una de las celdas compuestas por ese rango, ¿sí? Sin embargo, nosotros no queremos, ¿verdad?, que nos copie la celda, sino queremos una serie de relleno. Hacemos clic en esa opción y fíjense que él acá nos comienza a hacer ese relleno, ¿verdad? Comienza a hacer ese conteo del 1 desde el 500 hasta el 507. Y no tuvimos nosotros que ingresar ese valor, sino que lo hicimos a través de una serie de rellenos. Lo mismo podemos hacer con las celdas que tienen fórmulas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una serie, ¿sí? No sería de relleno, sino que vamos a hacer una serie para que la fórmula que nosotros tenemos en esta celda pueda replicarse en todas las demás. Esto que nos permite no hacer la fórmula tantas veces. ¿Cómo así que tantas veces? Imagínense, aquí porque tenemos 3 artículos, pero imagínense que sean 50, ¿sí? Entonces tendríamos que coger y empezar a hacer la fórmula manualmente. Esto, pues, y esto, por esto. Y como son 50 registros, de ahí en adelante sumo. No. Cuando tenemos esta serie cuando tenemos esos datos así que pueden ser rellenados, ¿verdad?, a través de una serie, Excel nos facilita, ¿verdad?, nos permite ser mucho más prácticos y simplemente nos aprovechamos de esa bondad que él tiene y hacemos un relleno de fórmulas. Excel es lo suficientemente inteligente para entender que ya no queremos hacer una serie de rellenos, ¿sí?, sino que queremos hacer un copiado de fórmulas, ¿sí? Y voila. ¿Qué es lo más interesante? Que cuando hicimos el arrastre, fíjense que el mismo Excel fue haciendo el cambio de las filas. Ahora, ¿cómo sabemos qué es una fila y cómo sabemos qué es una columna? Fíjense que se los dije desde la clase pasada, cuando hicimos la introducción a Excel. Las columnas son identificadas en Excel con letras del abecedario, ¿sí? Y las filas son identificadas con los números, ¿sí? Cuando ya se acaban las letras del abecedario, Excel las vuelve a repetir. Ejemplo, dice que aquí se acabó la Z y ahora comenzamos con la columna AA y así sucesivamente vuelve a repetirlo, ¿sí?
Entonces, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Repita. No, profe, ninguna, está todo claro. Por aquí me estaban preguntando que repitiera lo de H4. Listo. Lo de H4 es para que identifiquemos, ¿sí? Para que logremos identificar cuál es la celda a la que tiene valor. Como les había dicho que la celda es la intersección entre una columna y una fila, ¿sí? La manera de identificar una celda es a qué columna pertenece. Para el caso de esta celda, ¿a qué columna pertenece? A la celda, a la columna E, ¿cierto? ¿Y a qué fila pertenece? A la fila 9. Entonces estamos posicionados en la celda E9. Así sucesivamente con la H4, aunque la tenemos ocupada, ¿no? ¿Sí? Estamos en la columna H, en la fila 4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos H4, fíjense que aquí marca en azulito una, que es H4, y en rojo marca la I4. Aquí tenemos H4 en azul y 4 en rojo. ¿Sí? Excel es muy didáctico en ese sentido. Entonces, volvamos nuevamente con el arrastre para hacer el ejercicio les quede claro. Nos colocamos en la esquina inferior derecha. Esperamos a que el puntero del mouse se coloque, ¿verdad? Como una crucecita negra más delgada y con clic sostenido arrastramos. ¿Sí? Los que tengan Excel para celulares, todo eso también se puede hacer. Obviamente es un poco más mañosito. Toca buscar la esquina de ese cuadrito con el dedo y arrastrar, de acá hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o la derecha. ¿Sí? Entendiéndolo. En Excel nos movemos con los puntos cardinales. ¿Sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Sí, dime. Pero si se puede arrastrar hacia arriba. Y en 30 no se puede. Hagamos el ejercicio. Venga, madre, en 30 no pude. Y fíjate que Excel sabe que si lo haces hacia arriba, serían valores negativos, o sea, sería una resta. ¿Sí? No te aumenta, sino que te decrementa. Pero si haces el ejercicio, ¿Cómo así? fíjate que ahí tenemos 500, ¿cierto? Y para el tema de las series de relleno, si nosotros hacemos esa serie hacia arriba, ¿sí? Le decimos que se da una serie de relleno, Excel sabe que hacia arriba son valores negativos, ¿sí? Y fíjate que la serie como tal se la hace, pero de forma en decremento. Se pone 499, 498, 497 y así sucesivamente. Si tú la haces hacia abajo, Excel te va a sumar, va a ser de forma incremental. ¿Sí? Esa fue la base o la celda en que partimos. ¿Sí? En la celda F17. Arrastramos hacia arriba y nos hizo una serie en decremento. La hicimos hacia abajo y la hizo en aumento. ¿Sí? Pero sí se puede hacer. Con la celda, con las fórmulas lo mismo. Aquí porque comenzamos con esta, pero si nosotros tomamos esta celda, ¿verdad? Y hacemos el arrastre hacia arriba, él nos va a hacer, digamos que la serie de las fórmulas, y fíjate que tiene sentido, porque estábamos en la celda J6, ¿sí?
Y aquí estamos visualizando esa serie de arrastre, ¿verdad? O de relleno de fórmula hacia arriba, y lo que comenzó a decrementar fueron las filas. Entonces, fíjense lo importante o lo ventajoso que es que nosotros empecemos a trabajar Excel, ¿verdad? Con datos o con fórmulas generales. Sí, esta fórmula es muy específica, es operativa, sí, pero si ahora yo necesito cambiar el valor aquí a 20 y ponerle 700, fíjate que Excel hizo los cambios inmediatamente. Si yo quisiera hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Entrar a editar la fórmula. Riesgo de error, mucho mayor. ¿Funciona? Sí. Pues son 700. ¿Funciona? Profe, es que yo lo hice así. Sí, funciona. Sí, funciona. Pero en estos momentos de intención de la clase, ¿verdad? Y de los talleres y de las evaluaciones, no es tanto que funcione, sino que sea funcional. ¿Sí? Porque aquí corremos el riesgo de dañar la fórmula, ¿sí? Y de hacer el cálculo malo, mientras que en este nos estamos asegurando de que la fórmula no se toque, no sea afectada, ¿sí? Y yo pueda en cualquier momento hacer cambio de estos valores y voy a mantener la operación, ¿sí? Ahora, hay una forma de, de seguir trabajando con Excel, ¿sí? Como les dije, todas estas son fórmulas sencillas, ¿sí? Ya estuvimos viendo fórmulas que son, digamos que puntuales, ¿sí? O específicas para, pues llamarle de alguna manera, que son estas, que si bien la operación o el cálculo matemático está bueno, pues no es una buena práctica hacerlo de esa manera, ¿sí? Lo recomendable es trabajar, ¿verdad? Nuestras fórmulas en Excel haciendo uso de celdas. ¿Por qué? Porque así hacemos que nuestra fórmula sea mucho más, digamos que podríamos utilizar en términos generales, que sea mucho más general y reutilizables, ¿sí? Porque se mantiene la misma fórmula y yo puedo cambiar los valores y la operación va a ser la misma, ¿sí? Ahora, podríamos, hay un concepto, ¿verdad? Para lo que vamos a continuar, porque si se dan cuenta aquí, ahorita que comenzamos a hacer las series de relleno, Excel por su capacidad, ¿verdad? Sí, porque tiene algo de inteligencia artificial, ¿sí? Puede entender cuando nosotros hacemos esas series de relleno y puede saber si él tiene que moverse entre filas y columnas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Si se dieron cuenta cuando hice el arrastre, lo hicimos hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Pero también podemos hacer arrastres de fórmula hacia la izquierda y hacia la derecha. Para el caso de esta fórmula que tenemos acá, yo pudiera hacer un arrastre hacia la derecha y analicemos la fórmula, ¿sí? ¿Qué fue lo que se mantuvo o lo que Excel mantuvo? Excel mantuvo las filas. ¿Y cómo fue que Excel se mantuvo en la misma fila? Hombre, pues primero, pues visualmente sé que el identificador está en la misma fila, ¿sí? Pero acá cuando veo la fórmula veo que la numeración de las celdas, ¿sí? Que es la que representa la fila, tiene el mismo número. Dice que está el 6 en la columna I y el 6 en la columna J. Entonces, cuando analizamos
ese arrastre que hicimos, nos damos cuenta que se hizo un desplazamiento entre columnas, ¿sí? Pasando la operación matemática que teníamos antes de la celda H2, hagámonos de aquí, perdón, H6, ¿sí? H6 e I6, cuando hicimos el desplazamiento, Excel cerró y me hizo el cambio de la operación, ya no de la celda H con la I, sino de la I con la J. Él hizo un desplazamiento entre columnas. Entonces, todas esas cosas necesitamos tenerlas pendientes. Eso es muy práctico, ¿sí? Pero posiblemente necesitemos hacer un ejercicio donde veamos que podamos, ¿qué ejercicio vamos a poner por acá? Vamos a poner esta negrita, vamos a poner por acá, USD. USD es el dólar, ¿verdad? Americano. Entonces, ¿en cuánto está? Debe estar como en 3.970. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer? Vamos a convertir estos valores en dólares. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle valor USD. ¿Cómo convertimos pesos en dólares? ¿Ah? Alguien que me diga. Es una operación matemática sencilla. ¿Qué me dice Daniela? Daniela, jóvenes, ¿están aquí? Jóvenes, Daniela, aló, aló. Jóvenes, ¿están en línea? No escucha bien, Giovanni. Bueno, les escribo. Ahí está la pregunta. ¿Cómo hacemos para convertir pesos colombianos a dólares? ¿Superona? ¿Alguno de ustedes? Me dice Fabián, se divide el precio del dólar. Se divide el precio del dólar. Vas por ahí, pero revisa bien. Efectivamente se tiene que hacer una división.
Sí, totalmente, pero ¿qué dividimos? Profe, ¿Sí? al profe yo diría así, si por ejemplo, si usted le paga, ¿cuánto vale ahí el dólar? ¿Cuánto es usted lo que vale? 3.970. Bueno, si vale 3.930, entonces un dólar equivale a 3.970. Entonces, en pesos colombianos, ¿a cuánto equivale? Como una Ajá. regla de 300, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cuál sería la operación matemática? Entonces sería, supongamos que sea en pesos, ¿qué? 3.000, en Vamos pesos, a colocar el valor total este que está acá para ir acorde al ejercicio. 1.700, 7.500, ¿cuánto representa eso en dólares? 7.500. Entonces sería, un dólar equivale a 3.700. Si hiciera entonces sería 17.500 entre 3.500 sobre el dólar. O al revés. Iba, Entonces, yo no la hice bien. iba bien. Iba bien. Entonces, un dólar equivale a 3.500, ¿qué te digo? Aquí está el valor, 3.970. 3.930. De 3.970. Entonces, 1.000. 17.500. Eso quedaría el dólar, o sea, 17.500 sobre 3.050. Sí, 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 así. Así como lo has dicho. $4.17. 49 centavos. Entonces la fórmula quedaría así. 17.500 Entre entre 3.950. 3.900. 3.970. Y eso nos da $4.40. ¿Sí? Ahí Está tenemos. bueno. ¿Sí? Entonces, Ahí ya trabaja esto. correcto, Fabián. Entonces, vamos a seguir con el tema de relleno, porque es que Excel nos facilita a nosotros, ¿verdad? Hacer este tipo de ejercicios y de tablas, ¿verdad? Para hacer el escenario que nosotros necesitamos. Entonces vamos a arrastrar las fórmulas y ahí tenemos un gran problema. Tenemos errores. ¿Sí? Y ya nos ponemos las manos en la cabeza, ¿cierto? Porque cuando salen errores, qué cosa terrible. Y fíjense que son dos errores totalmente diferentes. Tenemos el primero que dice división entre cero. Y la división entre cero sabemos que da ¿qué? Error. Pero analicemos la fórmula. ¿Sí? ¿Qué nos puede aportar Rosa en el análisis que ve de la fórmula? ¿Qué nos puede decir Fabián? ¿Qué nos puede decir Adriana? Yulisa. Revisemos el primer error. División por cero. Ay, pero es que usted no seleccionó la que era. Ah, yo no seleccioné la que era, hombre. ¿Cómo que me vas a decir eso a mí? ¿Ah? O sea, Si yo hice una serie de relleno, voy a hacerla de nuevo. ¿Ah? Hice por una eso serie de digo relleno y mira lo que pasó. Lo primero es una división entre cero, efectivamente, porque no tiene valor, por eso da error. Es un error de división por cero. ¿Sí? Pero ¿y qué creen ustedes que pasó? Analicemos. entonces, es que en la fórmula está, la primera que usted hizo, aparece H3, o sea, aparece que
se está dividiendo por 0, no por 3.970. Ajá, y eso qué fue lo que pasó. ¿Tiene sentido ese error o no tiene sentido? Eso es lo difícil. Recuerden que yo hice la primera fórmula de acuerdo a las indicaciones que ustedes me dieron, ¿cierto? Que fue dividir los 17.500 entre el valor actual del dólar, que es 3.970. ¿Sí? Ese valor o esa fórmula está bien. Como esa fórmula está bien, yo la arrastré para hacer una serie de relleno, correcto, para que en las otras celdas me replicara o me repitiera, Ajá, y eso fue porque estuvo que bajar. me repitiera como tal la fórmula, pero fíjate que nos encontramos con un error. ¿Qué crees tú que pasó allí? Adriana, Daniela, Fabián, yo sé que ya no tiene valor. Hagamos un poquito el análisis. Pero pues, fíjese en la celda donde está el precio del dólar. Está buscando. Aquí está la celda del precio del dólar. Lo que tiene es un valor. No, que Aquí tenemos que la no fórmula. pregunta. Aquí está la celda, ¿sí? Y ahí está el error seleccionado. Y ahí me está diciendo cuáles son las celdas que conforman esa fórmula o la operación matemática de esa fórmula. ¿Por qué será? Si ustedes me pusieron atención, cuando yo comencé a dar la explicación de los rellenos o de las series de rellenos, les dije que el Excel es capaz, ¿verdad?, de hacer rellenos hacia arriba y rellenos hacia abajo. Esto es para las series de relleno, ¿sí? Pero también cuando estábamos arrastrando las fórmulas, ¿sí? Voy a arrastrar esto de acá. Te dije que el Excel está en la capacidad, ¿sí?, de entender cuál es el movimiento que estamos haciendo y comienza a mover las filas, ¿verdad?, que contienen los valores. Fíjense que la fórmula anterior que nosotros tenemos es la multiplicación de la celda H7 con la celda I7, ¿correcto? Esa fórmula nos da el valor total, ¿sí? Y el valor total viene de multiplicar la cantidad de melones por el valor del melón. Cuando yo hago la serie de relleno hacia abajo, se tiene claro cuál es la fórmula. Y es lo que dice, si tú vas a hacer un desplazamiento hacia abajo, yo tengo que moverme entre filas. Yo voy a mantener la misma columna. Entonces, ¿qué fue lo que Excel cambió aquí? Excel cambió las filas, ¿sí? Fíjense que se mantiene en la misma columna. ¿Cuál es el indicador de columna? Las letras. ¿Cuáles son los identificadores de filas? Los números. ¿Qué se cambió de la fórmula anterior, ¿sí?, con esta fórmula? Fueron las filas. Antes estaban apuntando a la fila 7, ¿sí? Y ahora la fórmula está apuntando a la fila 8. Y así sucesivamente. La de abajo está apuntando ¿a qué? A la fila 9. Este está apuntando ahora a la fila 10. Y este está apuntando a la fila 11. ¿Sí? El desplazamiento lo comenzó a hacer él entre filas. Porque él dice, si la operación matemática, esta función, ¿sí?, se va a dar entre esta columna, ¿sí?, pero con lo que va a cambiar son las filas. Y ya no se daría en la fila 7, sino que ya se daría en la fila 8, y está en la fila 9,
está en la fila 10, está en la fila 11. Es decir, que si yo aquí pongo 4 y 4, ¿qué me daría? 16. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque va a multiplicar lo que está en H10 con I10. ¿Sí? Y lo que hicimos fue un arrastre de fórmulas. ¿Por qué se presentó este error aquí y este otro error acá? Porque si se dan cuenta, yo coloqué adrede en la parte superior este valor del dólar, ¿sí? Por acá arribita. E hice un arrastre de fórmulas. Y el arrastre estuvo bueno. Porque de acuerdo a la dinámica de Excel, él dice, bueno, este es un desplazamiento entre filas. Si la fórmula anterior decía que la fórmula la realización, es la división, ¿verdad? De lo que está en la celda J5, ¿sí? Que es este valor total, dividido entre lo que tiene la celda H2, que es este que está acá. Si hay un desplazamiento hacia abajo, yo lo que tengo es que incrementar la fila. Y eso fue lo que hizo Excel. Pero resulta, pasa y acontece, que para el caso de este valor, ¿verdad? Que es el valor total, la celda J6, sí que es esa, sí tiene valor y sí es el dato que queremos hallar, pero él cogió y nos movió la celda de la H2 a la H3. ¿Por qué? Porque Excel comienza a hacer estos movimientos con un concepto que se llama referencia relativa. ¿Sí? ¿Qué es relativo? Dependiendo de dónde estoy, así me muevo. ¿Sí? Esa es algo de la teoría de la relatividad, más o menos. ¿Sí? Entonces, él hace el cálculo de una manera relativa. Es decir, si yo me desplazo hacia abajo, pues entonces tengo que utilizar esta celda, y si estoy aquí, pues tendría que pasar a esta celda. Pero obviamente, ahí nos encontramos con el primer error, que es el valor de división en cero, porque la celda está vacía. Y acá abajo, si nos damos cuenta, hizo lo mismo. Bajó a la celda J7, que sí, es la celda que necesitamos, porque esa tiene el valor total, pero también bajó a la H4. Y peor aún, en la H4 no tiene valor, sino tiene un dato de texto. ¿Sí? Tiene un texto. Entonces el error ahí es totalmente diferente. Un error de valor. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Porque el Excel es malo? No. No es porque el Excel sea malo, sino que basado en su principio de relatividad, pues él comienza a hacer los cambios en la fórmula, ¿verdad? Para cuando vamos a hacer estos temas de relleno. Ahora, cuando nosotros tenemos, y por eso puse este valor por acá arriba, para que ustedes entiendan lo que son los valores relativos y los valores absolutos. ¿Sí? ¿Y qué es un valor absoluto? Es aquel valor que es inmóvil, aquel valor que siempre va a permanecer siendo el mismo. ¿Sí? Aquel que no se va a perder bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de referencias relativas, son aquellas que se mueven dependiendo de, y una referencia absoluta es aquellas que sin importar lo que yo haga siempre se va a mantener allí. Entonces, cuando nosotros queremos hacer este tipo de ejercicio, ¿verdad? Para adelantar trabajo y hacer estas series de relleno, ¿verdad? Nosotros hacemos una mezcla entre valores relativos y valores absolutos, o celdas relativas y celdas absolutas. En este caso, yo necesito que sea relativo este valor total, porque a medida de que yo me vaya desplazando, yo necesito que este valor cambie. O sea, el valor no, la celda. Yo necesito que cuando haga hacia abajo, ya no apunte a la celda J5, sino que apunta a la celda J6, ya no apunta, después más abajo ya no apunta a la celda J6, sino a la J7. Pero para el caso del valor del dólar, yo necesito que ese valor se mantenga absoluto, que sea constante, que sea el mismo. Entonces, ahí es donde nosotros le decimos a Excel
que necesitamos que ese valor sea absoluto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer, tenemos que anclar ese valor, ¿sí? Anclarlo, decirle, no te muevas de aquí, no te muevas de esta columna, y no te muevas de esta fila, ¿sí? Porque ustedes saben que el indicador de filas son los números y los indicadores de columnas son las letras. ¿Cómo le decimos a Excel que se fije y que se quede ahí anclado en esa celda? Sencillo. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera, nos paramos sobre la columna de la celda que queremos poner fija o sobre la fila y le ponemos después el signo peso. ¿Sí? Entonces, al ponerle el signo peso a la columna y a la fila, ya con eso Excel sabe. Ok. Ya con eso Excel sabe que de ahí no se va a mover. ¿Sí? Le antepusimos el signo peso a la columna son las letras. ¿Sí? Y le pusimos el signo peso a la fila son los números. ¿Sí? De manera que nosotros podemos ahora, sin ningún problema, hacer nuestro arrastre. Y ahora no nos salió error. Pero si vamos a revisar la fórmula, nos damos cuenta de que, bueno, la diferencia que hay entre la primera, que fue la que hicimos, fue la división de J5 entre H2. Cuando bajamos a la celda de abajo, ahora es la división de J6 entre H2. Y si nos vamos a la tercera, nos damos cuenta de que ahora es la división entre J7 y H2. ¿Qué pasó allí? Excel entendió, ¿sí? Pero no somos nosotros los que tenemos que hacer entender a Excel. Excel entendió, ok, cuando hacemos ese arrastre, ¿verdad? O esa serie de relleno, ¿sí? Yo me tengo que movilizar solamente en el primer valor. Y ese es el que voy a ir cambiando. Me voy a ir cambiando de filas. ¿Sí? Pero para el caso de esta celda, me voy a mantener igual. Profe, pero ven que para editarme eso no es más fácil si yo le pongo el valor del dólar aquí. ¿Sí? Algo parecido a lo que hicimos acá, alterando la fórmula. Yo te puedo decir, bueno, ¿que funciona? Sí funciona. Pero con ese valor del dólar tan fluctuante que es, que sube, que baja, ¿sí? ¿Crees que eso sería lo más adecuado? Siento que no, ¿verdad? Entonces, si yo hago una consulta, vamos a hacerlo más formal, vamos a buscar dólar hoy. Nos dice que está a 3.910,50. Simplemente sería hacer 3.910,50. Y ya. Se actualizó automáticamente nuestra página. Ahora, ¿qué otra cosa podemos empezar a mirar acá? Que ya este sí es un tema de formatos que nosotros podemos aplicarle a Excel, ¿sí? Que esto no lo maneja Word, no lo maneja PowerPoint porque no tendría por qué tenerlo. Y es una serie de formatos especiales. ¿Cómo así formatos especiales? ¿Sí? Porque como él es una hoja de cálculo, entonces necesita permitirnos a nosotros como sus usuarios, ¿verdad? Dar cierto tipo de presentación a los números. Entonces, para este caso, los valores como estos que tenemos aquí, que son valores, nosotros podemos darle un formato de signo peso o de tipo contabilidad. Hay dos tipos. Uno de tipo
de tipo moneda y de tipo contabilidad. Tipo moneda, se dan cuenta que pone el signo peso antes del número, le pone los puntos, pero se dan cuenta el signo peso queda, no queda como marcando una línea, ¿sí? En medio de las demás celdas. Si nosotros cogemos y pasamos el tipo contabilidad, fíjense que nos lo formatea de una manera mucho más bonita, ¿sí? Sabemos que ese es un campo de tipo moneda, ¿sí? Porque es un valor de dinero, nos pone el símbolo, pero fíjense que el signo peso se encuentra justificado al lado izquierdo de la celda, nos da una mejor presentación. Entonces ese es el primer tipo de formato que nosotros podemos manejar para este tipo de números. Tenemos formatos de tipo contabilidad y formatos de tipo moneda. ¿Con cuál podemos trabajar? Es un tema de gusto. A mí particularmente me gusta más el formato contabilidad que el formato moneda. Entonces para estos dos, que son valores de dinero, voy a dar el tipo contabilidad. ¿Sí? ¿Qué otro formato podemos darle? Bueno, aquí tenemos 1500. Pero fíjense que no le pone el punto. Entonces, aquí tendríamos que darle un formato de tipo número. ¿Sí? Pero no se lo dio. Profe, no se lo dio. Listo, no hay problema. Tenemos que venirnos aquí a más formatos de números. ¿Sí? Y él aquí nos agrega esta cajita de texto, este cuadro de diálogo de información. Y fíjense que está desmarcada esta opción al usar los separadores de mildes. Simplemente activo esa opción y Excel le va a colocar los puntos cuando ya trabajemos de miles hacia arriba. ¿Sí? Y como son numéricos, pues no le difiere del tipo de formato contabilidad y del tipo moneda. ¿Qué otro tipo de formato podemos dar? Bueno, aquí tenemos estos valores en dólares, ¿sí? Que como bien sabemos es una división y por ser división, pues eso nos dio un sinnúmero de números decimales, ¿sí? Entonces, generalmente eso se trabaja con 2 decimales, pero aquí tenemos más de 2 decimales. Seleccionamos esas celdas y vamos a aplicarle el formato. Podemos trabajarla por aquí. Aquí nos dice aumentar decimales o disminuir. Nosotros queremos disminuir los decimales. Y vamos haciendo clic hasta que obtengamos el número que nosotros queremos de decimal. ¿Sí? Para este caso queremos 2. Y si quieres le aplicamos también un tipo moneda. Pero podemos aquí del tipo moneda cambiarlo y ponerle otro tipo de formato. Vamos a revisar aquí unos formatos de contabilidad. Aquí están los símbolos, ¿sí? Vamos a decirle que utilice el del símbolo de dólar. Ok, nos quitó, vamos a decirle que queremos 2 posiciones decimales, ¿sí? Ups, toca hacerlo a tiempo. 2 posiciones y USD. Listo. Ahí tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Del día de hoy tenemos cuánto corresponde eso en dólares, que eso por debajo es una operación matemática, lo más sencillo, una división, pero en medio de este ejercicio hemos visto
varios conceptos. Lo primero, ¿verdad? Es que por lo que son valores estáticos en las celdas de Excel, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos son valores estáticos, ¿sí? Tenemos en algunos textos, en otros números, ¿sí? En otros tenemos fórmulas, ¿sí? Las fórmulas nos arrojan un valor y ese es el que presenta allí, ¿sí? Entonces tenemos aquí nuestra fórmula que podemos hacer series de relleno, ¿verdad? En Excel, de alguna manera ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que Excel trabaja por defecto con referencias relativas. ¿Y qué son las referencias relativas? Pues es precisamente esa posibilidad que nos da de hacer este tipo de movimientos, este tipo de series de relleno, ¿verdad? Tanto de forma horizontal, vertical, ¿sí? Dice que nos movimos hacia abajo y lo que hizo fue incrementar la fila, ¿sí? O el número de la fila. Si nos movemos hacia arriba, como lo hicimos en este caso, lo que hizo fue que, bueno, decrementó el número, pero si tuviésemos una fórmula por acá, a poner esa fórmula, sería igual a esto por esto, ¿sí? Si nosotros hiciéramos el relleno hacia arriba, pues va a funcionar igual, porque entonces Excel lo que haría es disminución de la fila. Si hacemos el seriado hacia abajo, aumenta la fila; si lo hacemos hacia arriba, disminuye la fila. Pero ¿qué pasa si lo hacemos de manera horizontal? ¿Verdad? Si nos desplazamos hacia la derecha, pues obviamente va a mantener las filas, pero sí se va a mover hacia las columnas contiguas, ¿sí? Fíjense que así lo hizo. Para el caso de esta fórmula, está entre la H16 y la I16, pero cuando hicimos el movimiento hacia la derecha, el paso de la I16 con la J16, ¿sí? Pues precisamente por eso, porque trabaja con celdas con referencia relativa. Pero nos dimos cuenta de que esas referencias relativas pueden alternarse en trabajo con referencias absolutas, ¿sí? Y para nuestro caso de referencia absoluta es esta, ¿sí? Una referencia absoluta es un valor que se mantiene fijo, constante, permanente, ¿verdad? Que sin importar hacia dónde yo cambie, ¿verdad? Él se puede mover. Él se va a mantener fijo. Y para este caso, fíjense que me moví hacia abajo y él mantuvo en la primera celda, pues se fue moviendo entre filas, pero esta que está acá, que yo marqué como una referencia absoluta, mantuvo su posición con respecto a la fórmula de las demás filas. Si yo hiciera el desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? La fórmula se correría. Fíjese que ahora lo que hace la división entre la columna A, ¿sí? Pero fíjese que mantuvo la misma referencia hacia la celda H2. Pues una pregunta, ¿cómo fue que usted hizo para que mantuviera eso? La verdad es que no entendí bien. Para que se mantuviera la fija esa referencia absoluta, acá está, le antepuse al indicador de columna, que es la letra, y al indicador de fila, que es el número, le coloqué el signo peso antes. Si te das cuenta, mientras que este marca J5, este tiene signo peso, H, signo peso 2. Con eso es que nosotros anclamos una referencia absoluta.
¿Preguntas? ¿Inquietudes? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo? Muy bien, ¿cómo estás? Ahí está. Le escribí el signo peso antes del indicador de columna y el signo peso antes del indicador de fila. Ya tú sabes cuáles son los indicadores de filas y de columnas, ¿cierto? Si ustedes no tienen claro, ¿verdad? Esos conceptos que vengo dando desde la semana pasada de qué es una fila, la fila son todas, ¿verdad? Las líneas, por llamarle de alguna manera, que se encuentran de forma horizontal y las columnas son todas las que se encuentran de forma vertical y que una celda es la intersección entre una fila y una columna. Cuando ustedes tienen claro eso, ustedes saben cómo posicionarse en Excel. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando vamos a hacer referencia a una fila, sabemos que tenemos que llamarla primero por su columna, y cualquier columna pertenece a la columna E, y luego a la fila. ¿Y a qué fila pertenece? A la fila 5. ¿Sí? Sí, yo creo que este ejemplo es, si nosotros hacemos una serie de relleno aquí, fíjate que Excel que va a hacer el desplazamiento que le haría a nivel de fórmula, como lo hicimos hacia abajo, comenzó a sumar filas, o sea, comenzó a bajar en filas, o a incrementar en la fila, pero la columna se mantuvo, ¿sí? Si nosotros disminuimos, fíjate que Excel disminuyó el indicador de fila. Si nosotros nos movemos hacia la derecha, bueno, en este caso, porque son datos, él mantiene, hace el incremento en el número, pero a nivel de fórmula sí hace movimiento a nivel de la columna. El desplazamiento lo hace a nivel de columna. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Fíjense que cuando trabajamos de esta manera, sí, nosotros podemos, como les decía, cambiar valores de una manera sencilla y no tenemos que jodernos con la fórmula. Si trabajamos de esta manera, tenemos que entrar a editar la fórmula. Es bastante cansón. ¿Que va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero se presta para cometer más equivocaciones. ¿Preguntas, muchachos? Bueno, entonces, por favor, eh, practiquen, ¿sí? Voy a cargarles este video en el canal de YouTube para que
para que lo repasen. Y por favor conceptualicen bien los temas de referencia absoluta, referencia relativa, ¿sí? Búsquenlo en internet para que amplíen un poco más el conocimiento sobre qué es una columna, qué es una fila, qué es una celda. Posiblemente encuentren una definición un poco más abstracta, ¿sí? Yo he tratado de darle un concepto lo más sencillo, ¿sí? Para que se ubiquen dentro de Excel y sepan qué es una columna, qué es una fila y qué es una celda y cuáles son los rangos, ¿sí? Entonces, revisemos, aprendamos bien cuáles son las referencias absolutas, cuáles son las referencias relativas, ¿sí? Para la próxima clase vamos a tener nuestra primera nota de este tercer curso. ¿Oyeron? Vamos a hacer una pequeña evaluación teórica de todo lo que hemos visto en la clase pasada y en la clase de hoy. Usted la clase pasada la subió a YouTube. Sí, señor. Les debió llegar la notificación hace rato. No. Que bueno, muchachos, si no tienen inquietudes, si no tienen dudas, entonces dejaremos la clase del día de hoy por acá. Bueno, muchachos, entonces cuídense. Ya me pongo entonces a cargarles la clase en YouTube para que la tengan ahí disponible. ¿Ya?